Y ahora vamos a escuchar a qué dedica sus palabras de esta fecha Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, el día de ayer leí lo que predijo un periódico italiano que me dio muchísima tristeza, mi querido Héctor, porque dijo que el Papa Francisco venía a un infierno. Así nos calificó este periodista italiano que, mi querido Héctor, parece que era mago. Nos despertamos con el horror de Topo Chico. Un penal de muchísima, vamos a decir esta palabra, tradición. Un penal que siempre ha estado, como mi querido Héctor, hacinado, sobrepoblado. Quiero aclarar que es un penal a cargo de las autoridades estatales, no está a cargo de la Federación. Pero ¿qué sucede ahí? Lo que en la mayoría de los reclusorios de este país hay mezcla de reos del fuero federal y del fuero común. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay al interior personas que pertenecen a la delincuencia organizada. Mi querido Héctor, lo de el sistema penitenciario de este país es clarísima muestra de nuestra problemática. ¿Qué pasa, mi querido Héctor? A nivel internacional, las condiciones de los sistemas penitenciarios representan el termómetro del desarrollo de un país. Aquí, mi querido Héctor, tenemos el ejemplo más claro del grado de fatalidad en el que se encuentra ese sistema y cuál es la fuga del Chapo Guzmán. Imagínate, el delincuente más buscado del mundo, lo reaprenden y el señor se larga. ¿Qué quiere decir esto? Que si así está un penal de alta seguridad como el de Almoloya, ¿qué se podrá decir de los penales estatales? Todos sabemos que eso exige un presupuesto amplio. ¿Lo hay? Por supuesto que no. En los penales sabemos que se da el gran negociazo por todo, por el ingreso de visitantes, por el ingreso de la droga, la cual, mi querido Héctor, representa que uno de los lugares en donde hay más tráfico, es decir, los reos de este país se drogan con toda tranquilidad, a ojos vista de quién, de todas esas autoridades penitenciarias que lo único que hacen es recibir enormes dividendos. Las violaciones a los derechos humanos
a la orden del día, todo de cabeza, custodios con unos sueldos de vergüenza que naturalmente facilitan el que se corrompan a las primeras de cambio. Todo se cobra, que la fajina, que la cama, que un lugar en el piso para dormir. Reitero, un hacinamiento espantoso. Mi querido Héctor, ya le reventó en las manos la primera bomba al Bronco. Hace un momento escuché que va a hablar, que va a informar, que en unos minutos ya va a aparecer, porque hasta ahora, pues en medio de este embrollo, el señor se ve que estaba naturalmente ocupado en ver primero cómo controlaban semejante motín. Mi querido Héctor, a mí lo que me extraña es que no haya más motines. Y no los hay por la corrupción. No los hay porque, claro, si tú tienes derecho de vivir en una selvota porque tienes la lana para pagarla, pues no vas a hacer ningún motín. Los de abajo, los que no tienen para estar cubriendo esos gastos que son peores que el vivir en un hotel de 5 estrellas, pues esos se convierten en los esclavos de delincuentes de ligas mayores. Mi querido Héctor, ¿por dónde empiezas en este país? Es ya una suma de problemas que dice uno, pero qué barbaridad, volteo para acá un despapalle, volteo para allá otro. Pues alguien tiene que hacer algo. Por lo pronto, en efecto, Francisco va a llegar a un infierno. Parece que no se dan abasto al número de peticiones que hay para pedirle algo que hable a favor de ellos. Grupos y grupos y grupos. Pero mi querido Héctor, ¿qué puede hacer el Papa Francisco en medio de este fuego? Bueno, pues ahí lo más importante va a ser que sus palabras sean reproducidas en todo el mundo, y ahí está el riesgo para nuestro país. Pues mi querido Héctor, te digo, si un periodista italiano está diciendo que viene al infierno, imagínate qué imagen tenemos en el exterior. La confirmación tal vez nada más. Gracias por hoy, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.